El Senado está al 50-50 entre rojos y azules. Fue la vicepresidenta Kamala Harris quien rompió el empate, dando la mayoría a los demócratas hace 2 años. Ahora, si se invierten las fuerzas, advierten, Joe Biden lo tendría realmente complicado para sacar adelante propuestas legislativas ante el bloqueo republicano. Si bien se le ha hecho difícil pasar legislación hasta ahora, en vista del virtual empate en el Senado, se le va a hacer mucho más difícil continuar con su agenda, con un Congreso que va a estar a todas luces tratando de boicotear su proyecto político en los próximos años. De momento, todo son conjeturas, ya que ni siquiera las encuestas arrojan un claro ganador para las próximas elecciones, porque pronostican resultados muy ajustados. Por eso, muchos consideran que las minorías, como los hispanos, podrían inclinar la balanza del poder hacia un lado u otro. Y por eso, además de tener información, noticias, seguimos analizando lo que pasa en esta jornada. Por eso en Miami quiero saludar a Julio Schilling, politólogo, analista republicano y director de la publicación digital Patria de Martí. Bienvenido a NTN 24. Encantado de estar contigo, Carla y Carlos. Un placer. ¿Para dónde cree usted que se va a orientar esa balanza? Claramente no hay vara mágica ni bola de cristal, ese poder todavía no lo tenemos, pero según su análisis, según su experiencia, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van los republicanos a retomar el control de la Cámara? ¿Qué va a suceder? ¿Qué augura usted? La Cámara Baja van a ganar una mayoría entre 25 a 30 o tal vez más escaños. En el Senado también van a ganar una mayoría. En los gobernadores del país también los republicanos van a ganar, van a salir ya, en sí tienen la mayoría, pues eso lo van a ampliar. De modo de que esto, mira, es cierto, todas las elecciones de mediado de término, que son a mitad de cada administración presidencial, pues siempre tienden a favorecer al partido de oposición. Eso es muy cierto. Pero en este caso la gran diferencia es que los demócratas han cometido la negligencia crasa al ignorar puntos que el ciudadano estadounidense lo ve claro, como es la inflación, como es la crisis en la frontera sur con la entrada de inmigración ilegal, que eso se traduce en un enorme peso económico en ciudades, algunas de ellas ciudades demócratas. El uso de la droga ha incrementado enormemente, el 90% de la droga entra por la frontera sur. Estamos viviendo momentos en que los demócratas han estado enfocando en cosas que no tienen que ver, por ejemplo, que no tienen que ver realmente en la prioridad para los votantes. Han hecho un tema de la decisión del Tribunal Supremo sobre el aborto, pero los Estados Unidos no ha ilegalizado el aborto, simplemente le ha dado esa potestad a los estados para que ellos mismos determinen sus propias leyes más cerca a la voluntad popular en vez de un gobierno nacional. Y los norteamericanos han rechazado el hecho de que ese ha sido el enfoque principal. Tenemos que recordar que también muchos hispanos, tienden a, de nuevo, no tener el aborto como prioridad, y si lo tienen, se están en línea a valores conservadores, igual que los negros estadounidenses. Entonces, otra cosa ha sido el mensaje constante de que la democracia norteamericana está en riesgo, la democracia por extremistas. El problema es que muchos de esos extremistas están postulándose para el Congreso y van a ganar. Son minorías, son mujeres hispanas, son asiáticos, son negros estadounidenses. Esas son las minorías que se están postulando para el Partido Republicano y que van a ganar, muchos de ellos en distritos donde hace más de 100 años que no gana un republicano. Esto es asombroso y esto lo estamos viendo incluso en estados como Nueva York, que es un bastión del Partido Demócrata, por el tema del crimen. En Nueva York el crimen ha subido más de 3 veces de lo que era. La inflación era el 1 y pico por ciento cuando entró el presidente Trump, ahora está más del 8%. Y eso es generalizado. Hay productos, por ejemplo, de comida que están más del 30%
la inflación. Eso no hay que explicárselo a nadie. O sea, no hay que tener una cátedra de economía para entender que las cosas no andan bien para la clase trabajadora. Y es precisamente por eso estamos viendo en masa personas votando, y los demócratas se están preparando para esa pérdida. Señor Julio, es normal que en tiempos de elección la ciudadanía o el ciudadano le pase factura al gobernante que no lo ha hecho bien. Y eso pues tiene una buena lectura por parte de un sector de la población. Hay quienes dicen que más allá de eso que está pasando con el gobierno demócrata, con el presidente Joe Biden, con su administración, los republicanos van a hacerse de la mayoría de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, por eso, por errores de los demócratas y no por propuestas propias, por lo que están ofreciéndole al ciudadano como tal. ¿Usted qué responde? Mira, sin duda esto es un referéndum. Es un referéndum en el actual gobierno, porque hay toda una cosmovisión de cómo llevar las cosas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo el presidente Biden fue cerrar el oleoducto Keystone. La izquierda radical pues le pidió eso. Eso inmediatamente disminuyó drásticamente la producción de energía en los Estados Unidos. Quiere decir que los Estados Unidos, que era el mayor exportador de petróleo, ahora está importando petróleo de países que no necesariamente son nuestros amigos. Entonces, eso los republicanos lo señalan porque es obvio que eso tiene un costo. Sin embargo, hemos visto un apego a fundamentos ideológicos que van de la izquierda radical, que es quien controla el partido demócrata, y ignorar, mira, el acto de reducción de inflación. Fue un acto que realmente un costo extraordinario y no ha reducido la inflación porque son gastos, muchos de ellos, en promover innovaciones de socialismo verde que no tienen nada que ver con crecimiento económico ni con reducir la inflación. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la vocera de la Casa Blanca decir, bueno, realmente no estamos en una inflación, aquí no hay inflación, eso es incierto. Si seguimos la definición de texto de lo que es inflación, con los Estados Unidos estamos en una recesión. Ella está diciendo que no hay recesión. Y estos tipos de argumentos se traduce al pueblo de los Estados Unidos que sabe cada vez que va a echar gasolina, que va a comprar comida, que se da cuenta de lo que está ocurriendo, que está molesto por el alza del crimen. Y la razón por la cual hay una alza del crimen es porque los fiscales en principalmente ciudades controladas por los demócratas privilegian a los delincuentes en vez de la ley. En otras palabras, personas que roban, que cometen crimen, salen el día siguiente como si no ha pasado nada. Y entonces eso incita a que continúen. Las estadísticas son obvias, no se pueden ocultar. Entonces, este caos, sin lugar a duda, añade a, como tú bien señalas, Carlos, lo que es un proceso natural que siempre el presidente en turno, pues lo que tiene que mirar es, bueno, tratar de minimizar la pérdida que va a tener en el Congreso. Pero en este caso es mucho más de lo que pensaban y en estados claves donde los demócratas por décadas han dado por seguro que ganan. Señor Schilling, esta mañana nos decía en el programa La Mañana un analista que señalaba a Joe Biden y a esa corriente política como que apoyaban el comunismo, el famoso eje del socialismo del siglo XXI. ¿Usted cómo lo ve? ¿Tiene el Partido Republicano la responsabilidad de atajar un poco por parte de Estados Unidos toda esa corriente ideológica de extrema izquierda que se ha dado en Latinoamérica y que salpica a Estados Unidos con sus acercamientos con Venezuela? Bueno, como la actitud que ha tenido el presidente Biden, ¿está llamado el Partido Republicano de pronto a controlar un poquito ese eje que ha propiciado regímenes totalitarios en la región? Por seguro que sí, eso es uno de los, y en esto hay una línea firme entre los republicanos de tener no una política de concesión y acercamiento como ha tenido la actual administración hacia la dictadura en Venezuela, en Cuba comunista, sino precisamente de limitarle fondos y de tomar un liderazgo más relevante en América Latina. Los Estados Unidos, o sea, realmente yo creo que esto es un fenómeno que lleva muchos años
no se ha percatado de lo que está ocurriendo sur de la frontera. Han habido alianzas que han tenido por años los Estados Unidos con gobiernos democráticos de Colombia, han tenido una relación muy estrecha en combatir el narcotráfico a través de los años, y entonces ahora estamos viendo una cierta ambigüedad y una aceptación de alguna de la retórica que busca legalizar la producción de cocaína y de desmantelar medidas antidroga que han servido como una política para intentar de parar, de frenar el tráfico de droga hacia los Estados Unidos. De modo de que todo esto los republicanos lo tienen claro, y hay que entender que desde el control de la Cámara hay un cierto límite en cuanto a las cosas que pueden hacer. Sin duda, controlan los gastos y sin duda pueden frenar y tratar de revertir algunas medidas, pero por órdenes ejecutivas, el presidente Biden puede seguir haciendo en ese sentido mucho daño y tener una política que esto se espera. Por ejemplo, con Cuba comunista se espera que ya después de las elecciones va a iniciar un acercamiento, facilitando traslado de recursos, de inversiones, que eso solo beneficia a la dictadura castrista. Hemos visto cómo en Venezuela, por un lado, todos aplaudimos lo que ha estado ocurriendo, la ayuda merecida al gobierno soberano de Ucrania. Sin embargo, la propuesta de comprarle petróleo a la dictadura de Venezuela no tiene ningún sentido si realmente se quiere defender la democracia y valores republicanos. Así que sí, eso es parte de un cambio, un giro que está en lo que es la plataforma de relaciones extranjeras. En pantalla, Julio Schilling, politólogo, analista republicano, además director de la publicación digital Patria de Martí. Como siempre, un gusto, señor Schilling. Será hasta la próxima. Buena tarde. Un placer siempre. Hasta pronto.